La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada, en el periodo no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se realiza en periodo viable, pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. El aborto puede ser espontáneo o provocado. El espontáneo se produce o bien porque surge la muerte intrauterinamente, o bien porque causas diversas motivan la expulsión del nuevo ser al exterior, donde fallece dada su falta de capacidad para vivir fuera del vientre de su madre. Si el aborto es provocado, se realiza o bien matando al hijo en el seno materno, o bien forzando artificialmente su expulsión para que muera en el exterior. En ocasiones se actúa sobre embarazos de hijos viables, matándolos en el interior de la madre o procurando su muerte después de nacer vivos. Esto no es, médicamente hablando, un aborto, y de hecho, muchas legislaciones que se consideran permisivas en la tolerancia del aborto lo prohíben expresamente, porque lo incluyen en la figura del infanticidio. Pero no ocurre así en otros casos, como por ejemplo en España, donde el Código Penal no tiene en cuenta la viabilidad del feto para que se dé el delito de aborto, y en contrapartida, se puede matar en algunos casos a fetos viables sin recibir ningún castigo penal, al amparo de la legislación vigente precisamente en materia de aborto. El aborto en México, referido al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está despenalizado desde el 2007, a petición de la mujer hasta las 12 semanas de embarazo en la Ciudad de México, pero penalizado en 18 de las 31 constituciones de los estados mexicanos. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de Ciudad de México aprobó la despenalización de la práctica del aborto inducido a petición de la mujer hasta las 12 semanas de embarazo. La Asamblea, por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención, aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal de México DF. La decisión de la Asamblea Mexicana del 2007 fue recurrida y finalmente el 29 de agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó por 8 votos contra 3, que es constitucional, la ley de la Ciudad de México que despenaliza el aborto realizando durante las primeras 12 semanas de gestación. A continuación, se anuncian los artículos de Código Penal relacionados al aborto. Artículo 144. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Artículo 145. Al quisiere abortar a una mujer, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 5 a 8 años. Si mediare violencia físico-moral, se impondrá de 8 a 10 años de prisión. Artículo 146. Si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan, conforme al artículo anterior, se le suspenderá por un tiempo, igual al de pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio. Artículo 147. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión a la mujer que haga voluntariamente, practique su aborto o consienta en que otro lo haga abortar. En este caso, el delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. Artículo 148. Se considera como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto 1. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial, a que se refiere el artículo 150 de este código. 2. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación,
grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. 3. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada. O 4. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados en las fracciones 1, 2 y 3, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.